Desde la red como Nacido Entre Nosotros, les damos un saludo a todos y todas aquellos que nos están escuchando. Esta es una red impulsada por iglesias y organizaciones cristianas en América Latina, en el Caribe, en México y los Estados Unidos, y buscamos sumarnos a los diferentes esfuerzos que ya existen para fortalecer la capacidad de la comunidad cristiana de atender, proteger, de promover los derechos de las personas migrantes. Somos un lugar en el cual queremos llegar al migrante y queremos alcanzarle con la acogida de la que nos habla la Biblia, la palabra de Dios. Nos dice Levíticos capítulo 19 que cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltraten. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes y lo amarán como a ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, dice el Señor. Basados en ese versículo del libro de Levíticos, la red como Nacido Entre Nosotros es una red de acogida a personas migrantes y de concientización en la iglesia. Me acompañan Anira Cano Valencia, desde el Compañerismo del Suroeste, Fellowship Southwest, una organización cristiana que trabaja dentro de las fronteras del suroeste de los Estados Unidos y aún más allá. Concientiza y apoya el trabajo de aquellos que esparcen la compasión y la justicia de Dios. Igualmente está con nosotros Elker Rodríguez, quien es el coordinador de un trabajo precioso, de un trabajo de campo la frontera de México y Estados Unidos a través del comisionamiento que tiene con las misiones globales del Compañerismo Bautista Cooperativo. Y yo soy Rubén Ortiz, quien trabajo como coordinador latino del Compañerismo Bautista Cooperativo también. Tenemos algunas preguntas y el tema para hoy que queremos hablar específicamente son sobre unas conversaciones que se están dando, se han dado y se siguen dando entre el gobierno de los Estados Unidos y México con respecto al tema migratorio y las deportaciones. Elke, ¿nos puedes poner un poco en ambiente de qué se trata esto? Sí, bueno, primero gracias Rubén y gracias Anira por esta oportunidad y a la red Como Nacido Entre Nosotros. Mira, el gobierno de los Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo. Básicamente es un acuerdo para que el gobierno de México implemente políticas públicas más que nada. En primer lugar, el gobierno de México va a comenzar a deportar a los migrantes a sus países de origen desde sus propias ciudades fronterizas, según la información que ha trascendido hasta hoy, ¿no? México estará tomando la custodia de los migrantes que han sido expulsados o deportados por Estados Unidos en el puente internacional que conecta El Paso, Texas, con la ciudad Juárez, en Chihuahua, México, para deportarles desde su territorio por tierra y por aire. ¿Ok? Esto es un intento de descomprimir, de México, descomprimir las ciudades fronterizas que tiene con Estados Unidos, en específico la ciudad Juárez, la ciudad de Tijuana, que colinda con San Diego, y la ciudad de Piedras Negras, que es obviamente linda con la ciudad de Eagle Pass, Texas. Y también de disuadir que los migrantes intenten llegar a estas ciudades del norte para pedir asilo en los Estados Unidos. Lo segundo que el gobierno de México acordó en negociar con los países de Venezuela, Brasil, Nicaragua y Cuba y Colombia. El que pueda asegurarse de que estos países van a recibir a los ciudadanos que sean deportados de ahora en adelante desde México. ¿Ok? Esa es la segunda parte del acuerdo. La tercera parte del acuerdo es que van a establecer puestos de control a lo largo de la ruta ferroviaria de Ferromex. Ujú. Esta es la ruta de trenes, ¿no? Al que muchos inmigrantes tratan de unirse para llegar al norte, pero que también por muchos migrantes caen y sufren lesiones. Así que el fin es establecer puestos de control para interceptar a los migrantes que utilizan estos trenes para llegar al norte de México. Y por último, realizar intervenciones no tan solo en los ferrocarriles, sino también en las carreteras para de alguna manera limitar este flujo al norte de los Estados Unidos. Solo quiero dejar claro que esto se da en el contexto en el que recientemente los Estados Unidos está viendo eh, números altísimos de migrantes entre los miles, 1,000, 2,000 en casi todos los puertos de entradas.
y en algunos donde se alega que 6.900 personas han entrado en una semana, y en un día 6.800 personas. Así que estamos viendo un número muy grande, y por eso esa es la naturaleza de este acuerdo entre México y Estados Unidos. El que estamos en el internet, y en el internet se postean los videos o se ponen, se suben los videos y puede que este video sea visto de aquí a 6 meses. Estamos específicamente hablando de los días de las últimas 2 semanas del mes de septiembre del año Correcto, 2023. ¿No es cierto? correcto, Donde estamos ahora, correcto, alguien pudiera saber esta información de alguna otra manera. Tenemos que decir que este es un programa temporal y no atemporal. Significa es para ahora. correcto. Usted que lo está viendo son las noticias de ahora, pero puede que esto cambie en muy poco tiempo. Sabemos que la situación en las fronteras son muy volátiles en estos días, así como la situación mundial. Todo cambia y muy rápidamente. Anira, ¿qué has visto tú como en tu papel de facilitadora de procesos comunitarios, receptora de gente, ayudando a la misma vez, abogando por políticas más justas? ¿Qué has escuchado tú desde las comunidades que están? Tú vives resides en Texas y tiene Texas la mayor parte de esta frontera, una gran parte de esta frontera. Así que cuéntanos un poco sobre cómo lo has visto tú. Sí, algo que he visto en nuestra comunidad y en nuestro contexto es que hay mucha mala información y se riega la mala información es la que se riega más rápido que toda, y desafortunadamente. Y entonces es importante estar pendiente de la información correcta y de dónde estamos recibiendo esa información, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos lo que es correcto. He escuchado a personas desafortunadamente hablar de que a veces el puente está abierto, uno puede venirse, no va a haber ningún problema, sí hay dificultades, pero en cuanto llegue y pídeme asilo, voy a poder entrar, se me va a dar ayuda y pareciera como si fuera un proceso muy fácil. Y sabemos que el proceso, la jornada que están tomando, quieren tomar, es muy difícil. Y no solamente es difícil, hay muchas implicaciones que todos estos cambios afectar su vida y la de su familia. Antes de que usted haga un plan o se arriesga a venir, entérese bien de lo que está pasando porque su bienestar es afectada, así como la de su familia. Se sabe acá que hay familias que empeñan casas, sacan dinero como puedan, hasta venden todo lo que tienen para estar acá. Y antes de hacer cualquier movimiento de esos, yo les animo que tengan mucho cuidado. Hay cambios, como dice Rubén, siempre hay cambios y nadie le puede asegurar a usted que al hacer ese riesgo va a lograr poder llegar o que va a llegar sin ningún daño. So, tengan mucho cuidado y pongan atención a este tipo de recursos, que estamos aquí para apoyarles, les amamos y queremos que usted tenga la información más correcta que se puede tener. Sí. Gracias, Anira. He podido vivenciar estar en el Golfo del Darién, por ejemplo, en el Paso del Darién, y yo he visto cómo cambian las noticias de país en país. Entonces, no crea que porque a usted le dijeron algo en su país de origen, una persona que pasó hace 2 semanas, 3 semanas, un mes, no crea que eso está igual y no crea que la jornada de esa persona que llegó y ahora le habla por teléfono va a ser igual a la suya. Me parece importante eso porque no es solamente lo que nos dijeron en nuestro país, sino que a cada paso del camino va a encontrar otras informaciones que pudieran no ser reales. En realidad nunca se sabe cómo va a estar la frontera hasta el día que usted llega allí, hasta el día que usted se presenta o muy poco tiempo antes. Es muy riesgoso y gracias por ese aporte, Anira, muy, muy importante. ¿El que tienes algo que agregar a esa circunstancia? Sí, venir a la frontera de los Estados Unidos y tratar de cruzarla, y esperar que
que la historia de una persona en las mismas circunstancias que yo voy a pasar por esa misma historia y voy a ser procesado de la misma manera, es no entender la frontera. Mm. Eh, Cada puerto de entrada tiene su librito, si se puede decir, de reglas y de maneras de procesar. Cada uno procesa no tan solo diferente, sino que el oficial de inmigración tiene discreción. Así que puede ponerte en un programa, puede quitarte un programa, puede someterte a diferentes reglas. Eh, y puede incluso procesar a tu familia de una manera muy, pero muy diferente a la de otra familia. Así que es bien difícil decir cómo tratar de interpretar cómo un migrante va a ser procesado en la frontera y tampoco cómo va a ser cuál va a ser el resultado de su caso, con tantas variables tan diferentes. No es lo mismo llevar un caso en una localización que llevarlo en otra localización en los Estados Unidos. No es lo mismo llevar un caso bajo remoción expedita y ser sometido a la remoción expedita que ser sometido a un proceso ordinario. No es lo mismo si de momento tienes acceso a TPS, que nadie tiene que esté entrando a la frontera hoy tiene acceso a TPS, pero uno nunca sabe si en algún momento el gobierno lo extiende, ¿no? O sea que son tantos elementos y no se puede esperar lo mismo. Yo he visto constantemente como familia, en las mismas circunstancias del mismo país, con el mismo número de personas, llegan a la frontera, llegan incluso al mismo puerto de entrada y son tratados totalmente diferentes en un día. Wow. Gracias, Elke. Hay una aplicación, ¿verdad? La CBP One, le llaman. Es una aplicación a través de la cual se pasa el proceso de aplicación para la entrada. Hay muchas preguntas sobre esa aplicación. De hecho, muchos de los últimos meses hablar acerca de cómo conectarse más rápido, más fácil, o si hay maneras de llegar a esa aplicación a través de otras. Incluso hay otras aplicaciones que son como fantasmas que están apareciendo para engañar a la gente y que pongan los datos ahí y no necesariamente es el gobierno de los Estados Unidos quien está corriendo eso. ¿Cuánto cuesta esa aplicación? Por ejemplo, nos preguntan eso. Incluso hay gente que asegura de que si yo pago, me inscribo, pero busco a alguien a quien pagarle aparte, No, eso va a ser más rápido. ¿Qué me cuentas de eso? cero. Eso es lo que vale la aplicación de CBP o CBP One. Cero. La aplicación es la única que hay, es la del gobierno de los Estados Unidos, la autorizada, y es gratis. Nadie te puede llenar el CBP One por ti, bueno, a menos de que tú le quieras prestar tu información privada, lo cual no deberías hacer. Es una aplicación bastante sencilla de llenar y personas en albergues que ya llevan meses trabajando con esta aplicación te pueden orientar, pero no te lo van a llenar. Así que yo recomiendo que ni presten la información personal que se está proveyendo y que cada persona llene su propia solicitud de entrada o de cita a través de CBP One solo. No hay nada que pagar, es totalmente gratis y es más, si usted conoce a quienes están cobrando por CBP One, por favor trate de comunicarse con alguna línea de fraude en los Estados Unidos para que hagan investigaciones al respecto. ¿Por qué? Porque no se trata del migrante, no es tan solo un migrante, son muchos los que se pueden ver afectados y las familias de esas personas también. Sí. Muy bien. Digamos que ya la familia pasó, ¿verdad? Se llenó la aplicación, la familia pasó, pero desde aquí quisiéramos saber un poco antes, ¿se va a separar esa familia del pasar? Mm, Esa es la pregunta, esa es de las preguntas más interesantes del tema migratorio. La contestación es depende. ¿Y Ah, por qué depende? Ok. Es importante que todo migrante conozca lo que es el concepto de unidad familiar. El concepto de unidad familiar en los Estados Unidos es papá, mamá y menor de 18 años. O sea, que si yo voy, por ejemplo, yo soy padre y tengo un hijo mayor de 18, voy a entrar yo con mis hijos menores y ese mayor de 18 años es muy posible que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos lo trate como un adulto soltero, porque ya es un adulto. Y para efectos del oficial de inmigración de los Estados Unidos, tiene que ser
o posiblemente puede ser tratado de otra manera, no en conjunto con la unidad familiar. Si vengo en familia y traigo a abuela, abuelo, hermano mayor de 18 años, primos, primas, tías, y todos queremos ser procesados de la misma manera, no. Van a preservar la unidad familiar para ser procesada de una manera y los demás van a posiblemente o potencialmente ser sometidos a otro proceso. Es importante entender algo. En el gobierno de los Estados Unidos se está implementando ahora mismo una política que se llama el Family Expedited Removal Management, que no es otra manera que se le dice FIRM, o no es otra cosa que la deportación expedita de familia, el manejo de deportación expedita de familia. Y en ese proceso toma 30 días en lo que se deporta a una familia luego de pasar por un proceso de miedo creíble. Pero ¿qué ocurre? Si tú eres un adulto mayor de edad, o un adulto solo, puedes pasar por este proceso de remoción expedita en detención, aparte de tu familia, incluso puedes ser deportado en una semana. O sea que los tiempos incluso son totalmente diferentes. El que se va para el familiar solo o el que se separa de la familia, puedes tener un tiempo totalmente diferente de determinación en su caso que la familia. Incluso la familia puede que se quede en los Estados Unidos por años en lo que se determina su caso, pero al otro ya se le tomó una determinación expedita sobre su vida y rompiste una familia o separaste una familia. Y todo esto es importante entender que se da en el contexto eh, de el tráfico de niños. Esto es un concepto que está creado para proteger a los niños y no permitir que se utilicen a menores de edad que no tienen ningún vínculo consanguíneo o familiar legítimo con personas para cruzar a los Estados Unidos. Otro caso que se da, y con este término, es cuando abuela o abuelo traen a su nieto o nieta, pero no tienen un papel que diga que tienen la custodia del menor. No tienen un documento, y no es un documento de abogado, es un documento judicial. Una corte del país de origen tiene que decir que tiene la custodia. Y después se separa. Uno como un menor no acompañado y abuela o abuelo como un adulto que va por un proceso totalmente separado. Así que es bastante común lo que se ve en la frontera en cuanto a esto. Así que no me van a separar. Ojo, también el oficial de inmigración tiene discreción para mantenerlos unidos de otras maneras. Sí. Muchas gracias, Elke. Anira, cuántas preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Aunque una otra pregunta que yo tengo para ti es, muchas de las personas que yo me encuentro preguntan dónde consiguen los beneficios del gobierno, como la salud, el bienestar de comida, o sea, un banco de comida o comida del gobierno, lo que le decimos aquí en Estados Unidos, las estampillas. Mientras que esperamos el asilo o un proceso de asilo, Ujú. ¿puede Sí. pedir beneficios al gobierno de Estados Unidos? Este es para una Eh, familia que la- ya está dentro de los Estados Unidos. ok, Exactamente. ok. Depende de lo que definimos por beneficio. Esta es una de las preguntas más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque de ordinario, en términos generales, un solicitante de asilo que entra a los Estados Unidos o un migrante no tiene derecho a ningún beneficio del gobierno de los Estados Unidos, en gran medida porque sabe que no paga impuestos en los Estados Unidos. Y el gobierno norteamericano, y esto es importante entenderlo, no está obligado a darle beneficios a personas que no son nacionales o ciudadanos suyos y que tampoco aportan para el pote, ¿no? El dinero que va a, a estas personas. Así que eso es como regla general. Ahora, cada estado, y esto es bien importante, cada estado dentro de los Estados Unidos tiene diferentes reglas y diferentes sobre qué asistencia pueden recibir los solicitantes de asilo. Me explico. No es lo mismo si usted va a Nueva York y a California que si usted viene a Texas o a Oklahoma. Obviamente, estamos hablando de dos estados totalmente diferentes. Algunos que proveen algunos beneficios para migrantes, otros que no. Usted puede recibir en algunos estados beneficios como apoyo de vivienda, apoyo financiero, apoyo alimentario, eh, pero no necesariamente. Y tampoco muchos de ellos se acaban rápidamente, así que puede quedarse incluso sin ellos, ¿no?
Otro es el caso de aquellos que tienen hijos ciudadanos americanos. Ese ciudadano americano, ese hijo que es ciudadano americano, sí tiene derecho y puede recibir algunos beneficios, pero no son para los padres, son por virtud de ese menor. Así que contestar esa pregunta es bastante complicado, va a depender de dónde se va a relocalizar. Y yo lo que recomiendo es a los migrantes que tan pronto lleguen, busquen información sobre qué beneficios, si alguno, oiga, si alguno, usted puede recibir en ese estado al que se va a relocalizar. Muy bien, gracias. Tal vez una última pregunta, Elket, porque no queremos hacer tampoco el video muy amplio, pero quería saber si una persona o una familia entra a los Estados Unidos, ¿qué pasa si no se presentan a una cita que le den en corte o en migración? Eso también nos han pedido. Cuando se dan esas citas, en cuanto la persona es Sí, suelta, ¿no? Y se va con un papel de que dice que tiene que esperar una notificación por correo de que va a sí. recibir una cita. Pero por razones de que se mudó, cambió de dirección, sabemos que los primeros días son casi caóticos, no se sabe porque el primo que decía que me iba a esperar ya no me espera, ¿verdad? Porque el amigo Sí. ya no está en la misma ciudad donde me dijo que estaba, porque estamos dependiendo de unos que llegaron en último momento. Si eso sucede, esa cita tan importante se pierde, ¿qué sucede? Bien sencilla. Esa es de las más sencillas de las contestaciones. Se aprueba una deportación en ausencia. No te presentas al tribunal, el juez ordena que tú seas deportado inmediatamente porque te ausentaste. Se le llama in absentia removal en inglés. Tan sencillo como eso. Así que no pierda usted nunca, no deje de ir a una corte de inmigración y a su cita. La, facu- la, la facultad y eh, el interés del caso es del migrante. Si el migrante se va a mudar de localización, si el migrante va a cambiar su dirección, tiene que notificar al tribunal. El tribunal no va a estar pendiente hasta me mudé para Nueva York, el tribunal ya lo sabe. No, usted le tiene que notificar al tribunal y ponerlo en condiciones de poder atender su caso. Sea diligente, por favor, con eso en cuanto a las direcciones, de notificarlas y sea diligente en acudir a sus cortes porque se juega la vida y su tiempo en los Estados Unidos. Y tenemos que decir que ese último consejo sí es atemporal. Ese sí le va a Sí, servir todo el tiempo. No tiene que ver con lo que está pasando exactamente ahora, pero siempre, nunca pierda ni de inmigración, ni de ninguna de las diferentes entidades federales en los Estados Unidos. Un muy buen consejo que le damos. Atienda todos esos temas que tienen que ver con su vida, con sus impuestos, en el nuevo lugar a donde ha llegado, porque aquí es muy importante cumplir con esos detalles en la ley, los cuales se van al pie de la letra y no tienen muchas justificaciones. Así Pues, que yo quiero agradecerles. En ujú, realidad me está gustando mucho este diálogo. Yo creo que necesitamos tener estos diálogos muy frecuentes porque son muchas preguntas. A veces a mí me caen y yo simplemente atendemos otras áreas, pero no necesariamente la legal. Gracias, Elket. Te ha tomado gracias, años gracias. prepararte, te ha tomado años no, el gracias a ti, Robert. estar al día todos los días. Yo sé que no es nada fácil con todo lo que está corriendo, pero lo estás haciendo muy bien y eres de gran ayuda para todos nuestros ministerios, también como Fellowship Southwest, el compañerismo del suroeste. Gracias, Anira, en tus nuevas funciones. Estamos muy contentos de todo lo que está pasando en toda esa zona que atiende con tanta compasión, con tanto amor, tantos pastores y pastoras ahí en toda esa zona que atienden migrantes en la frontera de México y los Estados Unidos y de muchos otros lugares donde ustedes atienden llamadas. Gracias por vuestro tiempo. Estamos convocados por la red como nacido entre nosotros y muy contentos de ser parte de todo un esfuerzo continental que nos une, porque así como la migración es continental, es mundial, ¿verdad? Así también la iglesia del Señor es continental, es mundial. Quiere abrir sus brazos y quiere acoger, pero también quiere advertir sobre los poderes de este mundo, sobre las reglas de este mundo y queremos estar acordes con eso. Y nuestros hermanos migrantes que nos están mirando en sus teléfonos y demás, les amamos. No les rechazamos, les abrazamos. Sabemos que a veces tenemos noticias difíciles para ustedes,
tal vez noticias que ustedes no han estado acostumbrados a escuchar en su vida o que no quisieran escuchar en su momento actual, pero siempre con la verdad vamos mejor, ¿no es cierto? Así que no queremos engañarles, pero queremos abrazarles y cuando estén junto a nosotros queremos ser parte de vuestra vida y vuestra familia y poder también construir un futuro juntos si llegan por acá por los Estados Unidos o donde quiera que el Señor los ponga. Recuerden bien que no todo lo que brille es oro, tal vez el norte le han dicho que es la tierra prometida. La tierra prometida es la que pisan tus pies, porque allí donde tú estás eres digno, Dios te ama y eres un hijo y una hija amado de Dios, tú y tu familia y los tuyos. Gracias, Anira. Gracias, Elke. Bendiciones desde la red como nacido entre nosotros.